qué haría Thomas algo así?, preguntó Toby. Thomas nunca haría algo así, pitó Percy. Pero estaba preocupado. Thomas se sentía muy mal. Se alejó resoplando lentamente. Thomas encontró una vía antigua. Quería estar solo. Las demás locomotoras no quieren estar conmigo, resoplaba con tristeza. Ellas preferirían que yo no existiera. Stanley se acercó a Thomas. Vio que parecía triste y que estaba solo. Thomas se siente mal, se dijo resollando. Le daba mucha lástima verlo así. Más tarde, Sir Topham Hatt reunió a las locomotoras. Es posible que Great Waterton no esté listo para el día de Southern, anunció enfadado. Las locomotoras se quedaron boquiabiertas. Los trabajadores de la señorita Jenny cargarán los escombros en los furgones de carga esta noche. Lo que significa que todos ustedes deberán trabajar más, agregó. Mañana comenzarán a llevar los furgones hasta las vías laterales. Thomas había defraudado a Sir Topham Hatt, había defraudado a las demás locomotoras y se había defraudado a sí mismo. Las demás locomotoras se alejaron resoplando. Nadie habló con Thomas. Él ya no estaba a cargo. Sentía que ya nadie lo quería. Esa noche, todas las demás locomotoras dormían en sus apartaderos. Salvo Thomas. Jack y Alfie ya habían llenado los furgones con los escombros. Si traslado todos los furgones de carga hasta las vías laterales, las líneas estarán despejadas por la mañana y todos volverán a quererme. Thomas quería hacer algo para recuperar su antiguo trabajo. Y fue por eso que comenzó a trasladar los furgones de carga. Thomas trabajó mucho. Estaba muy orgulloso de lo que hacía. Luego vio el último furgón de carga. Había quedado delante de la entrada de una mina antigua. Pronto no estará allí, sonrió Thomas. Y fue entonces que comenzaron los problemas. Thomas empujó demasiado el furgón, y el furgón avanzó rodando y desapareció en el interior de la mina. ¡Santos carbones!, exclamó Thomas. ¿A dónde se fue ese furgón de carga? Thomas avanzó y espió el interior. Estaba muy oscuro. Debo terminar el trabajo, resopló. Lo encontraré rápidamente. Y Thomas entró resoplando en la mina. Estaba muy oscuro. Thomas estaba contento de tener una lámpara que iluminaba mucho. Vio cómo el furgón de carga se alejaba rodando y luego desaparecía en una curva. ¡Santos carbones!, resopló Thomas. Será mejor que vaya a buscarlo. La cuesta era muy empinada. Thomas bajó temblando y dobló traqueteando por una curva. Subía hablando y bajaba resollando. Silbaba Thomas y exclamaba. Le daba mucho miedo, pero era muy emocionante. Thomas ya casi alcanzaba al furgón. No lograrás escapar de mí, pitó contento. Pero Thomas no vio que delante había una bifurcación. El furgón pasó a toda velocidad por la vía de la derecha y Thomas bajó a todo vapor por la de la izquierda. Thomas había perdido al furgón fugitivo. Pero esa montaña rusa era tan divertida que pronto olvidó lo que estaba buscando. Y entonces comenzaron los problemas. El túnel que estaba adelante estaba bloqueado. ¡Oh, no!, exclamó Thomas. Frenó con todas sus fuerzas, pero ya era muy tarde. Con
Con un estruendo, Thomas aterrizó saltando en el agua. ¡Oh, santos pistones! ¡Este túnel está inundado! Exclamó. Ya no le parecía divertido. Tenía mucho miedo. Ojalá estuviera en Witwaterston. Resolló en voz baja. Thomas avanzaba flotando. No podía hacer nada para evitarlo. ¡Santos carbones! Exclamó Thomas mientras flotaba por el túnel. Pitó lo más alto que pudo. ¡Socorro! Gritó. Pero nadie oía su silbato. Ahora nadie me encontrará. Se lamentó. Nadie querrá encontrarme. A la mañana siguiente, Stanley, James, Gordon, Percy, Edward, Henry, Emily, Toby llegaron a trabajar. ¿Dónde está Thomas? Preguntó Stanley. Las locomotoras miraron a un lado y a otro, pero Thomas no estaba allí. Todos se pusieron a pensar, pero ninguna sabía dónde estaba Thomas. James estaba preocupado. Le preguntó a las pequeñas locomotoras que estaban en la bifurcación. ¿Alguna de ustedes vio a Thomas? Resopló James. Pero ninguna de las locomotoras pequeñas lo había visto. Percy reunió a Jack y a su equipo. No podemos encontrar a Thomas. Pitó Percy. ¿Ustedes saben dónde se fue? Jack y su equipo pensaron y pensaron, pero ninguno de ellos había visto a Thomas. Thomas era arrastrado por la corriente del túnel. Se dio cuenta de que se estaba moviendo más rápido. ¡Valientes vagones! Exclamó mientras avanzaba por el túnel. Llamaron a Sir Topham Hatt. Señor, Thomas desapareció. Resopló Edward. Nadie sabe dónde está. Pitó Emily. Y lo extraño. Pitó Percy. ¡Qué extraño! Bramó Sir Topham Hatt. Todos estuvieron de acuerdo. Debían encontrar a Thomas inmediatamente. Estamos en estado de emergencia. Bramó con imponencia. Todos deben buscar a Thomas. Thomas está perdido. Encuéntrenlo ya mismo. A Thomas hay que hallar. Buscan por aquí y por allá. Por todas partes
interior de la mina, Thomas subía y bajaba. Iba de un lado a otro. Y el agua lo rodeaba estruendosa. Sir Topham Hatt condujo y condujo. Fue a todos los puestos de observación. En lo alto de las colinas, las locomotoras de vías estrechas resollaban y miraban el horizonte. Pero nadie encontraba a Thomas. Sir Topham Hatt se detuvo junto a la torre derrumbada. Todos estaban cansados. Todos habían hecho su mayor esfuerzo, pero no había señales de Thomas. Señor, debemos encontrar a Thomas. Gritó Percy. Él encontró Great Waterton, es su pueblo. No podemos hacer la inauguración sin él. Todas las locomotoras estuvieron de acuerdo. Tienes razón, Percy. Bramó Sir Topham Hatt. Debemos hallar a Thomas. Stanley también sabía lo importante que era Thomas. Se alejó resoplando pensativo. Stanley llegó hasta las vías laterales. Un tren de furgones de carga lo esperaba. Pero Stanley no estaba pensando en los furgones de carga. Estaba pensando en Thomas. Stanley pensó en el día en que Thomas lo había visto jalando a Annie y Clarabel. Y también recordó la noche en el apartadero de Tidmouth, cuando Thomas se puso triste porque Stanley estaba ocupando su lugar. Luego, Stanley recordó la expresión de Thomas después del accidente. Thomas no es una mala locomotora, es una locomotora triste. Resolló Stanley lentamente. Quizás se escapó porque piensa que ya nadie lo quiere. Quizá Thomas esté escondiendo en las colinas ocultas. Lo buscaré allí. Debo decirle que todos lo extrañamos. Y Stanley partió raudo en dirección a las colinas. En el oscuro túnel, Thomas estaba muy asustado. Estaba mojado y seguía siendo empujado por la corriente. Su fuego se había apagado y tenía la caldera fría. Stanley estaba en lo alto de las colinas. ¿Dónde estás, Thomas? ¡Te extrañamos! Gritaba. Pero solo su eco le respondía. ¡Te extrañamos! El río lo arrastraba y Thomas no podía evitar internarse con él en la oscuridad. De pronto, chocó contra una espesa pared de arbustos. Salió disparado hacia el otro extremo del barranco y chocó contra el suelo con un fuerte estrépito. Thomas resbaló colina abajo. Había árboles y todos lados. ¡Socorro!, exclamó Thomas. Al fin Thomas se detuvo al pie de la colina. Estaba atascado. Thomas se dio cuenta de que había aterrizado junto a una vía antigua. ¿Pero cómo podré llegar hasta ella? Resopló llorando. Thomas solo podía esperar y tener esperanzas. Stanley había buscado por todos lados. No lograba encontrar a Thomas. Pronto debería regresar a trabajar en Great Waterton. Thomas estaba pensando en Great Waterton. Pensaba en la torre. Y en el momento en que los furgones de carga de Stanley habían chocado contra ella y la torre se había caído. Ojalá no hubiera hecho que Stanley jalara todos esos furgones de carga. No me gustaba que él hiciera mis trabajos y miren dónde terminé. Soy una locomotora muy tonta. Resoplaba con tristeza. Thomas deseaba estar de nuevo con sus amigos. Stanley debía regresar a Great Waterton. Haré sonar mi silbato una vez más. Resolló Stanley. Y lo hizo sonar alto y por mucho tiempo. Esa vez, Thomas oyó el silbato. ¡Es Stanley! Exclamó.
Con su último resoplido de fuerza y su último vapor, Thomas hizo sonar su silbato lo más alto que pudo. Stanley oyó a Thomas. Rápidamente dio marcha atrás y regresó a la línea del otro ferrocarril. ¡Thomas! Silbó con alegría. ¿Eres tú? Thomas se había quedado sin vapor. No podía volver a hacer sonar su silbato. Solo le quedaba esperar. Pero entonces vio a Stanley que tomaba la curva resoplando. ¡Stanley! Exclamó. Me alegra mucho verte. ¡Thomas! Silbó Stanley. ¿Dónde estabas? ¿Escapaste? No. Pitó Thomas con tristeza. Quería ser una locomotora realmente útil. Luego, Thomas contó a Stanley toda su aventura en la mina. Stanley estaba muy sorprendido. Stanley, Silbó Thomas. lamento mucho haber sido tan descortés contigo. Me equivoqué. Y fui tonto al enfadarme porque tú estuvieras a cargo. Quiero ser tu amigo. Stanley sonrió. Thomas, Silbó. seremos amigos. Y te volveré a colocar en la vía en un santiamén. Poco después, Stanley estaba enganchado a Thomas. Luego Stanley resopló y resolló. Thomas era muy pesado. Tenía mucha agua en su furgón. Stanley no se rindió. ¡Puedo hacerlo! Resolló. Y con una poderosa bocanada de vapor, Stanley jaló a su amigo y volvió a colocarlo sobre las vías. ¡Hurra! Gritó Thomas. En ese momento se oyó un estrépito. La válvula de la caldera de Stanley había explotado. Stanley era una locomotora fuerte, pero Thomas había resultado ser demasiado pesado. Ahora no podía moverse. Stanley estaba muy triste. No te preocupes. Silbó Thomas. Es mi turno de ayudarte. Yo te llevaré a casa. Stanley sonrió. Thomas era su nuevo amigo. No había nada que Thomas no haría por Stanley. Los fogoneros colocaron el carbón seco de Stanley en el fogón de Thomas. En un santiamén, la caldera de Thomas bullía y su vapor silbaba. Aquí vamos, Stanley. Resopló Thomas contento. Stanley sonrió. Y resoplido a resoplido, Thomas llevó a Stanley a lo largo de toda la vía. Fue muy difícil. Thomas debió resoplar colina arriba y resollar entre los arbustos, pero no le importaba. Estaba orgulloso de empujar a su nuevo amigo Stanley hasta su casa. Finalmente, Thomas y Stanley llegaron a Great Waterton. Thomas estaba cansado, pero nunca había sido más feliz. Henry, Rocky, Edward y Emily estaban trabajando. Silbaron y pitaron cuando vieron a Thomas y a Stanley. Y pronto el sonido de los silbatos de las locomotoras se escuchó en todo Great Waterton. La noticia pronto se supo en todo Sodor.